pasaje que comprende el mensaje de esta mañana está en el libro del Éxodo, retomando las predicaciones sobre Éxodo, con una gratitud inmensa a mis hermanos que estuvieron aquí compartiendo el mensaje, a hermano David, a hermana María, a los diáconos que estuvieron también los miércoles, gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, retomamos el libro del Éxodo, Éxodo 32, del 11 al 14. Voy a leerlos. Éxodo 32, del 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La experiencia de estar ante el quirófano es muy ilustrativa y muy completa. Es la primera vez que yo estaba como paciente en un quirófano, pero hay tantas cosas que tienen que ver, porque uno le dice: lo van a operar de esto, no sé, en el caso de un tumor. Sin embargo, uno tiene que ver con muchos profesionales, por ejemplo, el anestesista, que en mi caso fue la anestesista, con los médicos que están haciendo su internet, están aprendiendo y que están ahí para aprender, con uno también, ¿no? Con el médico responsable, con los enfermeros, el enfermero de los instrumentos, etc. Entonces todos ellos, cuando a uno lo operan, no están al pendiente de cómo salió uno de la operación que le iban a hacer, sino de cómo salió uno del quirófano, que si se repuso de la anestesia, que si reaccionó bien a este medicamento, etcétera, etcétera. Entonces son un cúmulo de factores. Uno de ellos, que a mí me llamó mucho la atención, es el de la asepsia, el de evitar que uno entre contaminado al quirófano, porque ya uno lleva un problema y luego que se infecte, pues pondría las cosas peor. Entonces a uno en mi caso fueron como 3 filtros que me pasaron de un lado a otro para que fuera dejando la ropa que traía y ropa nueva para ser operada. ¿Por qué les comento esto? Porque yo creo que así nos pasa a los cristianos. Yo estaba pensando en eso en lo que me dormí, ¿no? Yo creo que así el Señor nos lleva. Nos ha dado una salvación completa, una salvación que no necesita nada para proveernos de el nuevo camino que hemos de andar. Pero tenemos que despojarnos de nuestro viejo vestido, despojarnos de nuestras manías antiguas, de las cosas que se nos contaminaron, para poder ejercer ese camino. El camino es perfecto, pero el chiste es entrar sin contaminación, sin todo aquello que nos perturba y que cuando yo era niño y que a mí me hicieron, que me dijeron y que me enseñaron. En el libro de Ezequiel, que nos leyó nuestro hermano hace ratito, el Señor dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Tienen una nueva tierra, la tierra prometida, tienen un nuevo camino, pero les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esto no es lo externo, sino es lo interno. Tal vez lo más difícil para el ser humano, más que darse cuenta de sus errores y de su ineptitud, es sobreponerse a las experiencias que le han marcado, aquello que nos han hecho vivir de la manera que vivimos cuando sufríamos, cuando andábamos penando, cuando no teníamos esperanza, cuando nos agobiaba todo lo que se presentaba, consciente o inconscientemente, pero que lo cargamos nuestro costalito, cargamos nuestras manías, nuestras perturbaciones, prejuicios, la opinión de la gente, las manías, los traumas, nos persiguen bloqueando o distorsionando las buenas intenciones y el deseo por llevar una vida diferente.
Dios sabía que otorgarnos un nuevo camino no era suficiente, porque la mayoría de los demonios destructores viajan dentro de nosotros y en nuestra mente. Ahí están, lo que no podemos despojar, lo que no podemos quitarnos. Pablo así lo expresaba: estoy en desgracia. ¿Por qué? Porque queriendo hacer lo bueno, de repente no lo hago lo malo y no me doy cuenta muchas veces. Santiago, en el capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? No es de lo externo, no es de lo que los rodea, es de lo que hay dentro de ustedes, de sus malos pensamientos, de sus malos sentimientos, de sus emociones atrofiadas. De ahí. Por eso Dios no solo nos dio un camino nuevo, sino que nos acercó a la fuente que limpia, a una fuente que nos limpia, que limpia nuestro interior, que está constantemente expuesta para que el pecador contrito lave su maldad, antes de que esa maldad contamina todo lo que le rodea. Porque luego pensamos: ay, me tocó una mala familia. ¿No sería que nosotros le echamos a perder? A lo mejor era buena, pero con nuestra amargura, con nuestros malos pensamientos, con nuestros malos morales, le echamos a perder. O ay, esta ciudad que me tocó a saber mal, ¿no será que nosotros la contaminamos? El Señor recomienda a través del profeta Jeremías a Israel, a la nación de Israel. El Señor le recomienda: lava tu corazón de maldad, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. No está hablando de una salvación completa como la que tenemos en Jesucristo. No, está hablando de una salvación inmediata. De este día, que este día no sea un día nefasto, que es los momentos que yo voy a estar con alguna persona no sean momentos terribles, que seamos salvos de todo aquello que oprime al ser humano. Y pregunta: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? No la mala suerte, no las malas circunstancias, no, los pensamientos de iniquidad. Yo creo que se aplica esta expresión muy, muy bien a nosotros en este siglo XXI, donde ya tenemos una salvación perfecta, donde tenemos la palabra revelada más segura, donde tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, pero que no queremos dejar nuestra vieja naturaleza. Y de repente traemos pedacitos no completos, pero que contaminan, que de todos modos se ensucian. Si yo en la camisa blanca tuviera perdón lo que voy a decir, pero una suciedad de mosca, ya no estaría tan blanca. Y es un puntito, ¿sí los han visto? Sin embargo, ya no estaría limpia. A veces sí nos pasa a los cristianos. Dios nos ha dado una nueva vida, pero traemos ahí cosas que nos la ensucian. Vamos al pasaje retomando el libro del Éxodo. Dios advirtió a Moisés sobre lo que estaba pasando en los linderos del monte Sinaí. Lo recordamos. Dice Moisés: el pueblo, ya bájate porque el pueblo aquí está tremendo. Y ofreció una solución radical y contundente, donde lo que tendría que hacer Moisés era simplemente aceptar la oferta para convertirse en el hombre ideal para regenerar a la especie humana. Espero que lo recordemos. Si no, pueden ver el verso 10, donde Dios le dice a Moisés: déjame terminar con estos. Bueno, literalmente en la Reina Valera dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, que los haga nada. Y de ti, que eres un hombre pues sensato, prudente, paciente, de ti haga una nueva humanidad. Imagínense tener un papá como Moisés, bien paciente, bien tierno, obediente, etc. Pues estaba asegurada una nueva humanidad. Esa es la oferta que Dios le hace a Moisés. Hermanos, las habilidades se prueban con tareas específicas, ¿verdad? Usted me va a decir que sabe lavar trastes, véngase al ratito que haya trastes sucios y los lava, y yo digo sí o sí no. Cuando nos contratan como profesores, por ejemplo en mi caso, casi todas las escuelas dicen: venga tal día para que dé una clase muestra, y nos dan un tema y un tiempo para desarrollarlo, y nos califican. Son habilidades. ¿Qué tan buenos somos para realizar esto?
Las habilidades se prueban con tareas. ¿Qué principios tiene una persona? Pues le ponemos un torito y según lo que responde, decimos qué calidad moral tiene esa persona. ¿Recuerdan incluso Salomón como rey? Que llegaron dos mujeres diciendo, no, este es mi hijo, no, este es mi hijo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Les puso un torito. Siempre deducimos que la que se quedó con el niño era la madre. ¿Qué tal si no? Pero era la que más amaba al niño. Incluso dijo, bueno, está bien, me quedo sin hijo, pero que él quede completo. Y ahí Salomón dijo, no, esta va a ser mejor mamá, sea o no sea la madre natural. ¿Por qué? Porque esta sí va a cuidar del niño, sí va a protegerlo. Entonces, así nos prueba el Señor a nosotros. Yo creo que a usted, a mí, nos ha probado muchas veces el Señor. Nos deja tareas específicas, tareas muy importantes, como lo que es cuidar una familia, cuidar un amigo, cuidar un hermano, y nos prueba, a ver, ¿qué harías tú? Una madre, un padre, ancianos. Entonces, los principios morales se prueban con decisiones. Dios está probando a Moisés, no a Israel. Israel pues anda ya haciendo guateque, ¿no? Pero Moisés está ahí. Dios va a probar a Moisés y por eso le lanza una pregunta importante. Por lo que después del ofrecimiento, el Señor da un espacio de tiempo para que Moisés piense su respuesta y la argumente. No solo le responda al Señor, sino que argumente lo que va a hacer. La traducción Reina Valera, que es la más común entre nosotros, emplea una frase redundante para darnos a entender la actitud llena de convicción y compromiso con que Moisés responde a Dios. Vean el verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová. Siempre que uno ora, está uno seguro que Dios le está escuchando, porque si no, ¿para qué orar? Sin embargo, aquí dice, oró en presencia. Estaba seguro que Dios estaba ahí y le habla. Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová. ¿Cuántas veces se repite Jehová en una sola oración? Su Dios. Es decir, todo esto es para que nosotros veamos cómo se habla con Dios. Cuando yo oro, estoy seguro que Él me está escuchando. Si no, solamente estoy haciendo un ritualismo o algo que no tiene trascendencia, como cuando uno habla solo. Así, no pasa nada. Si yo insulto a alguien que no me está escuchando, pues no va a pasar nada. No hay trascendencia. La palabra, sobre todo con testigos, para los hebreos era un hecho o una promesa que debía cumplirse. Ahí es donde viene el valor de la palabra. Ya lo dije y lo cumplo. De ahí nos viene. Nosotros como mexicanos lo sabemos porque en alguna ocasión la palabra contaba. Ya me dio su palabra. ¿Te firmó algo? No, pero ya me dio su palabra, ya lo dijo. Lo va a hacer. Qué bueno es confiar en alguien así, ¿verdad? Alguien decimos, no, es que lo dijo y él tiene palabra o ella tiene palabra. Si lo dijo, lo va a cumplir. Pero decirlo a la cara, viendo a los ojos de la persona interlocutora, revestida de una garantía de solvencia. Es decir, si yo lo decía viéndole, también como mexicanos lo retomamos eso. A ver, dímelo viéndome a los ojos. Luego les decimos, dímelo, pero viéndome, a ver, y dímelo. Y entonces te creo. Porque decirlo así, revestía garantía de que claro que lo voy a cumplir. Por eso te lo puedo decir. A veces lo decimos pero en forma amenazante. Pues yo se lo digo en su cara, como diciendo, no tengo dudas, estoy seguro de lo que se lo voy a decir y no me importa que lo escuche. Entonces, decirlo así, decirlo con testigos, era garantía de que claro que lo voy a cumplir. Ya lo dije y lo cumplo. Moisés va a hablar con Dios, pero se asegura de que Dios esté ahí y quiere verle a los ojos. Acabamos de cantarlo, pon tus ojos en Cristo. Si usted va a prometer algo, si usted se va a desafiar, procure espiritualmente estar viendo al Señor, porque entonces Él le va a pedir cuentas, porque entonces Él le va a decir, espérate, tú me lo dijiste, tú me prometiste, Señor, yo te voy a seguir, tú eres mi guía. En el primer verso de este capítulo, Éxodo 32:1, el pueblo de Israel
se dirige a Aarón, agobiados porque consideran que quien les sacó de Egipto y los trata como su pueblo es Moisés. Pero en ese momento, ¿qué pasó con Moisés? Ya no está. Ya tiene un montón de tiempo en la punta del monte y no saben si vive, muere o qué pasa. Y entonces ya no está. Ellos dicen, el varón que nos sacó de Egipto, Moisés, ya no está. El pueblo de Israel cree que quien le sacó fue Moisés y Moisés ya no está, entonces se angustian y le dicen a Aarón, ya no está. ¿Qué necesitamos? Otro líder, porque el que nos sacó ya no está. Y necesitan un sustituto. En el verso 7, Dios del mismo modo le habla a Moisés. Dios escucha la queja del pueblo y viene con Moisés y le dice, tienes que bajarte porque ¿qué crees? El pueblo que tú sacaste, en el verso 7, así le dice, el verso que tú sacaste y que tú liberaste y todo, pues ya están angustiados y ya están haciendo quién sabe qué cosas. Dios sigue esa sincronía y le dice a Moisés, tú lo sacaste, tú lideraste al pueblo, tú dijiste vámonos, tú alzaste la vara para que se abriera el mar. Bueno, ese pueblo está angustiado, así es que bájate porque viene nada más lo que andan haciendo. Moisés no refuta la declaración divina, porque ¿qué hubiera dicho usted? No, Señor, no, yo no lo hice, lo hiciste tú. Como cuando dicen, oiga hermana, ¿cómo se anda portando usted y es cristiana y que es cristiano? Hermano, no me ve a mí, ve al Señor. Moisés no hace eso. Moisés no hace eso, no dice, no, ¿cómo que yo? ¿Cómo que lo saqué yo? No, tú lo sacaste, tú me mandaste, tú me dijiste que hiciera los prodigios, no, Moisés no hace eso. Moisés no refuta la declaración divina, ni se incomoda. No se incomoda de que diga que él es el que lo sacó, que él fue el líder, que él, ¿no? Ahora, lo que hace es responder a Dios con argumentos de identidad afectiva. Yo estaba acordándome de la oración de nuestro Señor Jesucristo que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 7, ¿no? Como tú eres en mí, que yo sea en ellos. Y lo que dice del matrimonio, ya no son dos, son uno. Ya no se vale eso de la mujer que me diste, no, ya no son dos. Y el Señor Jesucristo dice, no es ese pueblo, es mi pueblo. Yo soy en ellos, dice Jesucristo. Es decir, cuando están hablando de mí, están hablando de mi Salvador, porque Él está en mí. Entonces, Moisés responde así, con esa identidad afectiva, en los cuales nadie puede excluir o impedir afinidad. Yo siento que le está diciendo algo como, yo no puedo forzarlos a que te amen, es cierto, velos. Por más que les digo y más que les enseño, no te aman, ok. Pero no puedo negar que tú sí les amas a ellos. No puedo negar que yo creo que tú sí amas a ese pueblo. Implícitamente, Moisés le dice a Dios lo que piensa y lo que siente. Su respuesta es desde lo profundo de su corazón. Alguien que puso todo su empeño, su arrojo, su tesón y entrega para redimir una esclavitud contundente en lo cultural, militar y social a un grupo de personas, no puede de pronto odiarles ni desear su destrucción. Casi estoy oyendo a mi mamá cuando decía, mamá, tú me quieres, tú ni me quieres. Decía, ay, si supieras todo lo que sufrí en tu parto para criarte cuando estabas malito, cuando tenía que desvelarme para darte de comer y que te dolía que saber qué cosa, no me preguntarías eso. No me preguntarías que si te quiero. Así, dice Moisés, yo he visto cómo tú has visto por este pueblo, cómo les has tenido paciencia, cómo les hablas, cómo les dices, cómo no puedes odiarlos. No puedo yo creer que ahorita les odies, ¿no? De plano no. Usando explicaciones congruentes con las explicaciones que Dios le había dado, Moisés demuestra que sabe muy bien quién es Él. Moisés sabe muy bien quién es su Dios y que comprende la intención real de su corazón. Comprende la intención real de lo que Él quiere hacer a través de esta prueba que le está poniendo. Por eso es que antes de su argumentación, ¿lo recuerdan? Se fue al Getsemaní y no solo se fue a orar, se llevó a sus amigos, dijo, vénganse, estoy en una situación bien difícil y ahorita se las cuento.
Pero vénganse, vamos a orar. A unos los dejó en la entrada del huerto y a otros se los llevó. Les dijo, oren conmigo. Y les confió, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Estoy bien triste. Tan triste que siento morirme. Oren conmigo. Entonces, ¿qué debe de hacer un cristiano en cualquier circunstancia? Cuando le dicen, felicidades, le vamos a aumentar el sueldo. Orar, Señor, que no despilfarre lo que ahora viene. Y cuando dicen, uy, lo vamos a correr porque estamos recortando personal, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Orar, Señor, una nueva etapa. Pero si tú estás conmigo, de seguro que vienes mejor. Entonces, así dice el salmista. Sin convertirse en villano, pero tampoco haciéndose pasar por mártir, Moisés quiere y le dice a Dios que le conoce. Yo te conozco, Señor, yo te conozco. Yo sé lo que tú estás sintiendo, lo que estás pensando y lo que espera de él. Y en consecuencia está seguro de sus intenciones, su propósito y su apego por ese pueblo testarudo y voluble al que, y sin embargo, que son de lo peor. Sí es cierto, Señor. Moisés podía decir eso, yo los conozco y yo vivo con ellos, ¿no? Pero que tú los amas. Porque, hermanos, yo quiero decirles, admiración por Israel, la verdad, en lo personal no la tengo. Los profetas se cansan de decir que era un pueblo testarudo, voluble, ingrato, etcétera, etcétera. Si yo decía, ay, los mexicanos somos de lo peor, pero cuando leo de los israelitas, digo, no estamos tan bien. Eso dice la Biblia. Ustedes lean los profetas sobre todo. Entonces, Moisés los conoce. Moisés ha estado en ese pueblo. Y sí, le dicen, sí, que estás enojado, es cierto y todo, pero les amas. Y el amor cubre todas las faltas. Si Moisés hubiera pensado que Dios estaba celoso de él, tal vez contestaría con reproches o con impugnaciones. En lugar de eso, con sinceridad le reconoce su fidelidad a prueba de ingratitudes, a prueba de rebeldías. Israel es el pueblo de Dios porque Dios le ha guardado, porque Dios le buscó en la recóndita esclavitud en que se encontraba y le libertó. No era un pueblo, con todo respeto, no hay nadie judío por aquí, con todo respeto, porque no era un pueblo listo. Acabaron como esclavos después de tener opulencia, porque José era el mandamás ahí. Terminaron de esclavos, no eran listos, no se supieron ganar a los egipcios, estaban ahí vendidos. No existía el pueblo de Israel, era Egipto y su colonia, ¿no? O sus esclavos israelitas. Y hasta allá fue Dios. Buscó a Moisés y le dijo, quiero sacar a mi pueblo que está aquí escondido. Fue Dios el que los buscó. A ellos ni siquiera se les ocurrió buscar a su Dios. Si tenemos un Dios tan grande que nos saque, no. Fue Dios el que tuvo que ir y decirles, yo estoy aquí. Ya se les olvidaron las promesas que les hice. Por eso es que los cristianos sabemos hacer votos. Para nosotros no es cualquier voto el del matrimonio. Y cuando dicen, ay, pues nos casamos o no nos casamos, digo, nos casamos, claro, porque somos cristianos. Y si no, pues váyanse a casar a otro lado, donde puedan romper sus votos. Aquí no. Igual, cuando yo presento una niña, una señorita de 15 años, o un joven que se acaba de graduar, me dicen, pastor, hacemos una ceremonia. ¿Cómo no? Lo que ustedes quieran, pero son votos, compromisos. Los cristianos sabemos comprometernos. El cristianismo es un compromiso de Dios con nosotros, un compromiso de nosotros con Dios y con la iglesia y con la causa, con el evangelio. ¿Cómo que no tenemos que hacer? Nunca hay un cristiano sin que hacer. Estamos comprometidos. En Isaías, en el libro del profeta Isaías, Dios declara, no hablé en secreto, no hablé en lugar oscuro de la tierra. No lo dije así, oye, te amo, vamos a vivir juntos, pero no le digas a nadie. No lo dijo así, no le dijo a Israel eso. Él le dijo, tú eres mi pueblo, y lo manifestaba. Cuando se anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que algunos pastores en la noche, adormilados, cómo les anunciaron el evangelio? Llegó alguien y les dijo, oigan, ya nació Jesucristo, pasen allá, estén bien. Ahorita les doy el mapita.
¿Cómo se anunció? ¿Se acuerdan cómo se anunció? ¿Ya no se acuerdan? ¿Cómo les anunciaron a los pastores que habían nacido Jesucristo? Una multitud de ángeles que se paró en medio de la noche y dijo: gloria a Dios en las alturas. ¿Lo recuerdan? Ahí están los evangelios. No fue en lo secretito, voy a salvarlos, pero ya llegó. No, así Él anuncia la salvación abiertamente, no en lo secreto. Dice: yo no lo dije en lo secreto, no lo dije así como que para que nadie se entere y no nos comprometamos, para que no nos obliguen. No, que me obliguen. Dice el Señor: aquí están mis promesas, pruébenme en esto. Cuando se tienen proyectos bien fundados, en aspiraciones sinceras y propositivas, en sentimientos claros e ideas nobles, los compromisos de vida, las promesas y planes se exponen ante testigos que acompañan y alientan. En los evangelios así nos enseñan: cuando tú quieres restaurar a tu hermano y pues trae a algunos testigos que vean lo que tú le prometes. No es para ridiculizarlo, no, es para que vean: oiga, yo la verdad quiero que me perdones y quiero comprometerme contigo. Para eso se llaman los testigos. Así lo dice Mateo, el Evangelio de Mateo. El segundo argumento que expone Moisés ante Dios para manifestar su convicción de que en el corazón divino no estaba el deseo de desechar al pueblo de Israel es que públicamente ha manifestado su inclinación por ellos. Públicamente, vean verso 12. Verso 12. Moisés dice: si tú no cumples con el pueblo de Israel, no va a ser Israel el que se espante. ¿Quién va a ser? Los que vieron que tú los preferías, los que se dieron cuenta que tú los amabas. Verso 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Porque Dios nunca escatimó emplear su poder, su señorío sobre la naturaleza, su sabiduría ante los falsos dioses y su paciencia para atraerlos a Él, enseñándoles cuánto pueden esperar de su paternal misericordia. Ninguna de las plagas fue exclusiva para el faraón o para su casa, fue para todo Egipto. Toda el agua se contaminó de sangre, se volvió sangre. Las ranas estuvieron por donde quiera. Los egipcios mismos, que fueran el poderoso imperio que les sometiera y sedujera con un ritualismo exótico y con costumbres corruptas, porque déjenme decirle que en contraparte de Egipto sí era una nación lista, muy inteligente, que sembraban ahí en el delta del Nilo, que cosechaban, que tenían ritualismos muy esplendorosos y todo esto. Bueno, y sedujeron al pueblo de Israel. Muchas costumbres se les pasaron a ellos. Los egipcios fueron testigos de cada súplica insistente. ¿Recuerdan qué le mandaba decir Dios con Moisés y con Aarón a Faraón? Deja ir a mi pueblo. ¿Cuántas veces? Tarea, las cuentas. Deja ir a mi pueblo. Que dice Jehová de los ejércitos, que dice el Dios de Israel, que dice: deja ir a mi pueblo. Eso le mandó a decir: deja ir a mi pueblo. Los egipcios sufrieron en carne propia la demostración de que nada ni nadie podía separar al pueblo de Israel de Jehová, el Dios verdadero. Presenciaron que las distancias son nada, así como los obstáculos como el mar o el desierto. Ni siquiera la falta de armas o carruajes de guerra fueron suficientes para detener el socorro divino en pro de Israel. Ahí estaba, porque se murieron los primogénitos de los egipcios, y de Israel ni uno solo. Porque ahí estuvieron con la espada contra la pared, cuando de repente venían los egipcios con sus carruajes de guerra y sus armas. ¿Y qué había al frente? Mar. Ahora sí, hasta aquí llegamos, dijeron. Pero no, para Dios nada hay imposible. Abrió el mar. Porque en el desierto, dijeron: déjalos que se achicharren ahí en el desierto. Y no, y mandó su columna, su nube, para que les cubriera del sol. Eso lo supieron los egipcios, ellos lo vieron, ellos lo padecieron. Entonces iba a decir: bueno, no que los quería mucho. Y está Moisés seguro de que ahora,
una terrible conducta llena de inmadurez y desconfianza no podrá apartar ese pueblo del cuidado que les tiene Jehová. Yo creo, Pablo, si no la cuenta como que tenía tendencias, porque lo dice de una manera hermosa. Él diría: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿No recuerdan? Tribulación, angustia, desnudez. Así lo diría Pablo. Yo creo que Moisés tenía el mismo sentimiento. Sí, es cierto, son un pueblo de lo peor, pero tú los amas. Y así diríamos nosotros: hermanos, si ustedes supieran lo que soy yo, lo que vale. Y entonces me dicen: ¿y entonces por qué tiene cara de predicarnos? Porque Cristo me ama. Él está en mi corazón. Y en su amor, dice la palabra, haremos proezas. Claro que es indignante verles en esa condición de deslealtad. Algo habrá de hacerse, porque al hijo que ama se le corrige, ¿no? Pero destruirles, no. Quedarse sin pueblo, no. Son tu pueblo. No porque no se lo merezcan desde el punto de vista de Moisés, sino porque ese Dios que les sacó con mano fuerte y brazo extendido es lento para la ira y grande en misericordia. Moisés lo sabe. Sí, Señor, me estás poniendo un torito, pero pues no funciona. Yo te conozco tu corazón. ¿Usted conoce al Señor? O es de los que se desesperan de repente: ¡ay! Y ahora ya sé que yo soy cristiano. ¿Conoce al Señor? Dice: Señor, está dura la prueba, pero yo te conozco que me amas y que nada me puede separar de tu corazón. ¿Usted cómo reacciona? ¿Qué tipo de creyente es? ¿Como Moisés o como el resto del pueblo? Lo que Dios realizó en la manifestación pública de todos los grandes prodigios en Egipto y en el camino del desierto fue como testimonio a todo el mundo, porque todo el mundo se enteraban. Cuando salió agua de la roca, todo el mundo se enteró. Cuando la nube iba con ellos, todo el mundo se enteró. Cuando el maná cayó, todo el mundo se enteró. Más que para aceptar que Jehová era omnipotente, para que Dios se mostrara fiel. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Eso sabía Moisés. Moisés no confiaba en Israel, confiaba en Dios. Porque las circunstancias son volubles, son como dijera Chabela Vargas: yo quise ahogar mis penas en alcohol, pero las malvadas sabían nadar. Nosotros a veces nos confiamos en las circunstancias, porque en tercer lugar, Moisés manifiesta que está seguro de que Dios no es hombre para que mienta. Moisés manifiesta: Dios no es hombre para que mienta. Vean ustedes el verso 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti. No puedes haber dicho mentiras. Más de una vez Dios prometió, dirigiéndose a diferentes personas, que haría una nación numerosa, pródiga en talentos y recursos humanos, y que también equiparía a esa nación con la fertilidad de la tierra que responde al trabajo y reditúa al esfuerzo, tierra que fluye leche y miel. Mencionar a Abraham, Isaac y Jacob, que aquí en esta ocasión en realidad Moisés está diciendo que es Israel, tiene una indicación superior a marcar las tres generaciones. Siempre pensamos de generación a generación de que se iba recordando su promesa, pero aquí es una contradicción más allá de esto. Abraham es el padre de la fe, es el caudillo de la fe, al que le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y salió. Dios le da una promesa en el entendido de que sabe que es capaz de confiar férreamente en él. La promesa que Dios le da es porque Abraham va a confiar en él, no se va a echar para atrás ni se va a quedar rezagado. Imagínense que Dios nos dio una tarea con una persona difícil, pero para Dios hay algo imposible. No. Y que nosotros nos rajamos a la primera. ¿Qué pensará el Señor? ¿Qué sentirá en su corazón de padre? Pero si yo tenía esta tarea, yo sabía que, ay no, yo ya no. Isaac es el hijo de la promesa. Recuerden: ¿cómo voy a tener yo familia si no tengo ni hijos?, le decía Abraham. Y entonces Dios le concede a Sara y a Abraham a Isaac. Dios le otorga a Isaac
el oír nuevamente una promesa antigua que se refresca en el amor de un matrimonio que se deleita en ese mismo amor. Porque si hay un patriarca que solo tuvo una esposa y que con ella para siempre, Isaac. Dice Isaac, desde que vio a Raquel, la amó. Y entonces Dios dice, así como sabes amar, yo te voy a confiar mi promesa. Como sabes amar, adelante. No voy a escatimar tareas para ti. Y Jacob es el hombre que sabe luchar con Dios. Que hasta que me bendigas no te dejo ir. ¿Lo recuerdan? Bueno, para corroborar la promesa que nunca ha dejado de ser de él y de su familia. Y es en esa actitud que le concede el Señor que su nombre esté en el pueblo que habita la nación escogida. Porque Jacob, cuando Dios le cambia el nombre a Israel, toma el nombre de Israel y hasta la fecha le llamamos a esa nación Israel. Israel, Dios le concede ese nombre, es el que le concede a la nación Israel. Moisés trae a la memoria la bondad de Dios, pues en ello descansan las promesas. Porque nunca llegará algún ser humano o un conjunto de seres humanos a merecer la derrama de bendiciones que enmarcan las promesas divinas. Somos tan volubles, somos tan llenos de soberbia, que nunca alcanzaremos a ser meritorios de las promesas de Dios. A veces al creyente se le acaba la retórica en la adoración al Señor. ¿Qué te digo, Señor? ¿Qué te argumento? ¿Cómo me expreso para convencerte de que me bendigas? A veces se nos acaban la retórica, las palabras. Y como Moisés, podemos echar mano de la repetición de salmos, poemas y cantos que nos recuerden que Dios es fiel a pesar de nuestras dudas, que Dios es fiel a pesar de nuestra fragilidad, que Dios es fiel a pesar de nuestra fragilidad. Porque a veces, no sé, pero entonces nos acordamos de algún salmo y empezamos a repetirlo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y los empezamos a recitar. Algunos dirán, están rezando, bueno, pero eso nos ayuda. Moisés hizo lo mismo. Vean, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a los cuales... Pues Moisés argumenta y echa mano de aquello que había repetido mucho y que se ha repetido, para hablar con Dios, para mostrarle la confianza en que Dios está con él y por lo tanto con el pueblo. Hermanos, lo que parecía caer en el plano de un juicio contra el pueblo de Israel, Moisés lo sitúa en el plano de la misericordia. Esa es la lección para nosotros en el mes de la patria. Porque se nos da muy fácil condenar. Pero ese, mira lo que malo es. Ya no tiene perdón de Dios, ya no tiene esto, ya condenar eso. Moisés dice, sí, este pueblo a lo mejor sí merece ser condenado, pero tienen Dios que les ama, y con amor la misericordia se amplía. Y Moisés dice, de este pueblo tú vas a tener misericordia, no porque se lo merezcan, sino porque tú eres un Dios de misericordia. Está tan ligado Moisés al pensamiento de su Dios que no puede entenderle ni siquiera como una perfección idealista y estática. Porque a veces nos metemos en el plano de la religión y nos volvemos así. No, es que Dios es santo y Dios es puro y ya nos metemos en eso y como que es algo que ya está inamovible. Moisés no lo ve así. Moisés no trata a Dios como los egipcios trataban a sus dioses. No lo puede ver de esa manera. Lo define como un ser dinámico. Por eso es que es Padre eterno. Así lo define, como un ser dinámico que actúa para corregir y guiar acorde a su carácter creador y sus designios eternos. Que a lo mejor mi hijo necesita una corrección, sí, pero que lo voy a dejar de amar, no. Que a lo mejor yo le voy a dar un premio porque quiero mucho a mi hijo, eso sí, pero se lo voy a dar con amor también. Eso es de Padre eterno. Somos el que es Padre ve al Hijo
y no actúa a priori, ¿no? Sino depende lo que necesite. Si a lo mejor el hijo necesita una nalgada, pues una nalgada. O necesita que lo agarre del bracito, pues te vas a la escuela, vas a la escuela. Y a lo mejor no quiere, no, yo quiero quedarme acostado, eso, no, es hora de escuela, vámonos. Pero no es como castigo, ¿sí? Porque es para que se siga superando, para que crezca. Pues piensa eso de Dios. Si a este pueblo tú lo vas a instruir, a este pueblo tú lo vas a corregir. Yo no sé, vas a hacer algo, eres Dios, pero que lo dejes de amar, claro que no. Que lo destruyas, ¿no? La palabra arrepintió que se usa en el verso 14, dice entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esa palabra también puede, ahí les puse la palabra en hebreo, también puede traducirse como compadecerse, y la Biblia habla al respecto, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Puede traducirse como compadecerse, es decir, lo que necesita. Si mi hijo necesita un abrazo, pues le doy un abrazo. Si necesita una inyección, ¿duelen las inyecciones? A veces sí, pero ni modo, la necesita, ¿no? El corazón de Dios redime y salva. Estemos seguros que si volteamos a verlo a Él, que si le pedimos que Él esté con nosotros, hermanos, no habrá circunstancias que nos aplasten, porque en Él seremos más que vencedores. Amén.